Pues lo primero que quiero decirte, Teo, es que te agradecemos mucho que hayas venido a la Universidad de Cantabria, que además no es la primera vez que vienes, que ya estuviste aquí hace 3 años como profesor distinguido. Y yo quería hacerte una pregunta, ¿no? Vienes desde la Universidad de California, Los Ángeles. ¿Qué te atrae del norte de España? Es decir, la zona de Cantabria, País Vasco, de Burgos, pues no es la primera vez que has venido. No. Llevas viniendo aquí desde los años 70. Bueno, primero que nada, expresar que yo soy el que estoy muy agradecido de recibir un doctor honoris causa de la Universidad de Cantabria, del Departamento de Historia Medieval, algo que tú diriges, que es algo importante para mí, una gran importancia. De Cantabria y de Santander tengo una larga relación con la ciudad y con la zona, con la región. Mi familia viene de un valle cerca de la frontera con el Puerto del Escudo. O sea, siempre el referente fue venir de Cantabria, de lo verde, de los montes, del mar, a subir al Puerto del Escudo e ir a la aldea de mis antepasados, de mis abuelos, donde entonces en realidad hay, en cierto sentido, algo que imita el paisaje cántabro, porque es un valle interior regado por el Ebro, donde hay mucho verdor, donde hay muchos árboles, donde hay frutos, como existen aquí en el norte, en el País Vasco y en Cantabria. Entonces Cantabria siempre ha sido un lugar donde han vivido amigos, donde he tenido gente a la cual quiero, y es un referente en mi vida, como diré el viernes. Pues empezar un poco con tu trayectoria, ¿no? Aunque eres un gran historiador y un gran maestro ya de maestros, ¿qué es lo que te llevó a estudiar historia medieval cuando empezaste? Como les estaba diciendo a los estudiantes en la reunión, fue primero que nada la lectura de novelas del siglo XIX, sobre todo novelas francesas, con su énfasis en cosas que en realidad no eran tan medievales como casi del siglo XVI o XVII, Los Tres Mosqueteros, pero Notre Dame de Paris, de Victor Hugo, que recrea el mundo medieval de París. Entonces siempre tenía una, como diría, predilección por novelas, de esas novelas históricas que se situaban en la Edad Media, pero creo que como la mayor parte de todos los académicos, fui inspirado en ser docente, pero también en seguir este paso medieval por la influencia de maestros. Tenía un profesor carismático que daba las clases de Edad Media en el bachillerato, se llamaba Pastor González, era un sacerdote, que había sido amigo de mi padre durante la Revolución contra Machado, habían sido rivales en cierto sentido. Y después en el City College tuve un profesor que se llamaba Vito Caporali, que era un profesor adjunto, que no era ni siquiera permanente, pero que tenía un carisma extraordinario en explicar la historia medieval. Leí un libro de Streyer y esto me llevó a la Edad Media. Yo siempre pensé que lo importante para mí era ser docente y hubiese podido estar quizás tan feliz siendo profesor de literatura como lo hubiese sido de historia o de filosofía. Hice las dos disciplinas, filosofía e historia, pero al final fue historia medieval, lo cual no me arrepiento en absoluto. Lo interesante de esto es que cuando yo fui a Princeton, todo mi entrenamiento fue sobre la historia medieval francesa. Y por lo general, una cosa muy específica que fue el reinado de Felipe IV, el Hermoso en Francia, a finales del siglo XIII y principios del XIV. Y hay que decir que si hubiese seguido la ruta tradicional, por eso es que siempre digo que es lo arbitrario de la vida de uno, hubiese terminado yendo a Francia a estudiar un dominio que era, como diríamos, lo corriente en aquella época, estudiar un dominio eclesiástico en Francia a finales del siglo XIII o XIV. Pero estaba casado con 2 hijos, no tenía dinero para ir a París. Y como eran aquellos tiempos en los cuales los directores de tesis dictaban exactamente qué temas uno hacía, no había la libertad que hoy existe o que yo le doy a mis propios estudiantes,
Él me dijo, ¿no tiene usted familia en Burgos? ¿Por qué no vaya a hacer una historia de Burgos? Y ahí me fui a Burgos, lo cual fue también un gran golpe de suerte, porque era el único archivo municipal que tenía documentación para el siglo XIII y XIV. Y donde fui a la casa, a la aldea de mis antepasados, estuve tiempo allí, viví allí, me trataron enormemente bien en el archivo de Burgos, miré un poco el archivo catedralicio y entonces mi carrera comenzó como un historiador más bien de estructuras institucionales e estructuras sociales. Tengo que decir, me cortas cuando quieras para hacer otra pregunta, que cuando estando en Princeton, aunque mi profesor era Joseph Strayer, a quien debo muchísimo, caí bajo la influencia de Lawrence Stone, que dirigía el Davis Center, donde fui introducido por primera vez a un nuevo tipo de historia social. Y después la conexión con Le Goff, un tipo de historia social antropológica, y entonces mi trayectoria cambió. Primero de una historia de una ciudad a una historia de la sociedad y la vida rural en el libro a mediados de los 90, después a una historia más bien, una historia social y cultural, de rituales y festivales, pero nunca sin abandonar, como haré el viernes, mi interés en el mundo rural. Volviendo a lo que fue tu tesis doctoral sobre Burgos, las relaciones entre la ciudad y el poder regio, te debemos en general los medievalistas dos grandes aportaciones con aquel trabajo. Uno es descubrirnos en tu investigación las relaciones que tenía la ciudad de Burgos con el norte de Europa, gracias al papel de los mercaderes. Eres, vamos, el que abre ese camino, ¿no?, al estudio de las relaciones entre Castilla y el norte de Europa. Y también te debemos otra aportación grande, que es la introducción de la metodología prosopográfica, ¿no? ¿Señalarías algo más? En eso he sido, la influencia de alguien como Le Goff o de Lawrence ha sido muy importante. Creo que debo enfatizar el hecho de que mi primer artículo escrito, mi primera publicación fue sobre Cantabria. Fueron los puertos del norte de la península ibérica, del mar del Golfo de Vizcaya, lugares como San Vicente de la Barquera, Santander mismo, Fuenterrabía, Bermeo, que eran los puertos a través de los cuales el interior de Castilla se comunicaba con Inglaterra y con Flandes. Y mi primer estudio fue sobre mercaderes castellanos en Inglaterra. Y fue un artículo traducido inmediatamente al español en el jornal de Juan de la Cosa, que llevaba en aquel tiempo José Luis, a quien mencionaré, que me recibió aquí en Santander. Y también con un tipo de apéndices donde hay una serie de mercaderes y la gente que tenían contacto entre el norte de España y el mundo occidental. La prosopografía me pareció una cosa importante. Yo creo que si hubiese otra aportación que he hecho metodológicamente, quizás es en el libro de 2012 sobre festivales, donde en realidad, bueno, tengo otra cosa que mencionar, donde también investigo la relación que existe entre viajes de la realeza, específicamente de Felipe II, y tradiciones festivas. Y sobre todo en también discutir el hecho de que Felipe II, a quien se ha sido considerado por tanto tiempo un rey enclaustrado en el Escorial, sin movimiento, es un hombre que se pasó la mayor parte de su vida viajando, que no hay ese sentido. La otra cosa es que en el libro que se llama From Heaven to Earth, un título que es un título usado anteriormente por Le Goff en un artículo al cual le pedí permiso, y un libro que está dedicado a Jacques Le Goff, en From Heaven to Earth también examino la importancia del desarrollo de una idea de la Tierra como espacio que se puede medir,
que lleva un cambio radical en los valores de la sociedad castellana a mediados del siglo XIII y principios del XIV. Además de haber enriquecido notablemente la historiografía, la metodología de historia medieval, también has dado a conocer la historia medieval castellana, principalmente en el ámbito anglosajón. Todos sabemos que es difícil que los historiadores anglosajones lean en otras lenguas que no son el inglés, ¿no? Y en ese sentido la difusión que tú has hecho del conocimiento de la historia medieval de Castilla, de España o del Mediterráneo, ¿no? O de Europa incluso, también es algo que tenemos que agradecerte, ¿no? En uno de tus últimos libros, que es sobre el terror en la historia, en la actualidad, ya hablando, viéndonos desde el principio, ¿no? de tus investigaciones a las últimas, a las más novedosas, claro, vivimos en un planeta que parece que todos tenemos como un cosquilleo en el estómago porque parece que va a pasar algo malo, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Tú has analizado muy bien lo que es el miedo, ¿no? El papel del miedo, el terror en la historia. ¿Podrías prever o decirnos cuál es tu lectura de qué papel va a tener el miedo en el mundo en el que vivimos? Yo creo que el miedo no solamente altera la manera en que vivimos, nos crea una serie por ejemplo, hay que decir que mi doctor, mi médico en Estados Unidos, en Los Ángeles, hablando yo de esto, porque es una cosa, ya llega un momento que se convierte en algo obsesivo en la forma en que nos preocupamos por la situación política en los Estados Unidos, me informa de que el número de gente que siguen ayuda psiquiátrica en Estados Unidos, en Los Ángeles, ha aumentado radicalmente en los últimos 5 o 6 meses con la elección de Trump a la presidencia. El terror creo que lleva 2 funciones. La primera, como el impacto que tiene sobre nuestras vidas. Vivimos vidas que se desestabilizan por el miedo. Y segundo, como arma de la gente en el poder. Hay un gran libro de Delumeau, famoso libro de hace 20 años sobre el miedo en Occidente y cómo el miedo se puede utilizar para gestiones políticas. Lo más indudable aquí es la campaña de Trump, pero es la campaña de derechistas y de nativistas y de nacionalistas en Europa y en otras partes del mundo, donde el miedo a la inmigrante, por ejemplo, a la inmigración se utiliza para fines políticos. Lo vemos diariamente. En la campaña de Trump fue una cosa, es el mismo uso del miedo que se utilizó hace 12 años contra homosexuales o contra el aborto. Entonces son formas de articular posiciones políticas basadas en el miedo, en el terror. Y creo que tiene un impacto político porque si repetido totalmente todos los días, llega un momento en que la gente llega a internalizar estos miedos, ¿no? Y claro, lo vemos, es evidente cada día que vivimos. Y otra, en el año 2011, a finales del año 2011, te otorgaron el Premio Nacional de Humanidades de los Estados Unidos, ¿no? que te entregó, creo que en enero, ¿no? En febrero. En febrero de 2012 el presidente Barack Obama. ¿Consideras ese premio como el culmen de tu carrera? Como voy a decir el viernes, es indudable que es un premio importante y no solamente un premio importante en sí, sino un premio importante también porque fue otorgado o fue dado por las manos de Obama, alguien que me parece que una figura trascendental en la política americana en muchos sentidos, no solamente por su raza, sino por su civismo, por su elegancia en la forma de creer. No voy a decir esto, como dices tú, por pelotas aquí,
Pero en realidad el doctor honoris causa es quizás el punto más alto de mi carrera. Porque es un reconocimiento de lo que he hecho por 45 años de mi vida. La medalla de las humanidades es algo que no se especifica mi labor como historiador, es una cosa general, contribución a la humanidad, a las humanidades, no a la humanidad. Mientras que el doctor honoris causa aquí está basado en lo que he trabajado yo por 45 años y en cierto sentido, de nuevo, no dándote pelotas en esto, sino que es algo que es quizás el punto más alto de mi vida. Desde luego, sabes que a la Universidad de Cantabria y a la Facultad de Filosofía y Letras nos has honrado enormemente. El honor es todo mío, querido. No. Muchas gracias. El honor es todo mío. Muchas gracias, tío. Nada.